Vamos a comenzar el tema de lo que es fisiología cardiovascular. Soy el doctor Eduardo Sotomayor Cerruto del Hospital Loaiza. Bueno, en general va a ser un breve repaso de lo que es la fisiología cardiovascular, ya que es un tema extenso. Vamos a tocar tópicos importantes. Ya primero vamos a hablar de lo que es el potencial de acción y de membrana. Bueno, en general los potenciales de acción de las células cardíacas son de dos tipos, dependiendo del tipo de músculo y del sistema de conducción. Por ejemplo, aquí vemos el primer potencial de acción, ¿no? Con las diferentes fases y los cambios en lo que son los electrolitos que se van a producir en las diferentes fases, ¿no? Este, por ejemplo, es el esquema de lo que es la despolarización en el músculo cardíaco, y aquí comparándolo con lo que es la despolarización en el sistema de conducción. Como pueden notar, hay una gran diferencia entre lo que es la meseta, que correspondería al periodo donde se va a dar la contracción y la liberación de los canales lentos de calcio. Por ejemplo, vamos a ver aquí en este esquema, ¿no? Tenemos lo que son la parte de la electronegatividad, que es propia de la célula cardíaca o del miocito cardíaco, donde tenemos un potencial de reposo. A partir de ahí se va a comenzar a ser más positivo hasta llegar a lo que es el fenómeno de despolarización, ¿no? Pasando el umbral. La primera fase corresponde a la fase 0, donde va a haber la apertura de los canales rápidos de sodio. Eso va a permitir la entrada de sodio hacia la célula, ¿ya? Entonces, como van a entrar sodio a lo que es el intracelular, hace que el potencial de reposo de lo que está en menos 90 milivoltios se va haciendo cada vez más positivo hasta llegar a lo que es el umbral y genera lo que es la entrada de sodio. Después tenemos la fase 1, donde ya a partir de aquí no solamente están abiertos los canales de sodio, sino comienzan a abrirse los canales lentos de calcio, que son los dos tipos de canales que van a jugar un rol importante en lo que es la despolarización, ¿ya? Aquí entonces comienzan a abrirse los canales lentos de calcio-sodio. Principalmente los canales lentos de calcio-sodio son los que van a permitir lo que es la fase 2, ¿no? La fase de la meseta. Entonces ya tenemos en sí todo esto es la despolarización, desde lo que es la entrada por la apertura de los canales de sodio, ¿no? La fase 1, que es ahí el comienzo de la apertura de los canales lentos de calcio-sodio, y lo que es la meseta, donde se encuentran abiertos principalmente este tipo de canales, ¿no? Permitiendo el periodo aquí de la contracción. Entonces aquí tenemos la entrada de calcio hacia la célula. Después tenemos la otra fase, que es la repolarización. Una vez que ya está despolarizado el músculo cardíaco, comienza la apertura de los canales de potasio. Con la apertura de los canales de potasio comienza lo que es la fase 3, donde va a haber una salida del potasio hacia el extracelular. Esto genera nuevamente que el potencial de acción de lo que estaba positivo nuevamente se va a llegar a ser negativo, incluso más negativo de lo normal, o sea, pasa a ser más negativo que menos 90 milivoltios, hace un estado de hiperpolarización, y ahí es donde aparece la última fase de la repolarización, que es la fase 4, donde se va a través de lo que es el mecanismo de la bomba de sodio-potasio ATPasa, va a permitir nuevamente que regrese al potencial de reposo. Entonces aquí tenemos la repolarización, son la fase 3 y la fase 4, ¿no? Principalmente por la apertura de los canales de potasio, permite una salida del potasio hacia el extracelular, y la fase 4, como estamos en una fase en un estado de hiperpolarización, permite nuevamente llegar al potencial de reposo. En resumen, este es todo lo que es el fenómeno de potencial de acción que se va a dar en la célula cardíaca. Bueno, aquí tenemos un esquema donde hace una comparación entre lo que es el fenómeno de potencial de acción con las diferentes fases y lo que es las variaciones en los electrolitos durante cada una de las fases, ¿no? Principalmente en la fase de la despolarización se va a ver una entrada inicialmente rápida de sodio, posterior a ello o concomitantemente a ello va a haber una apertura de los canales lentos de calcio-sodio, donde se va a dar la meseta, y posterior a ello en la fase de repolarización una salida del potasio. Bueno, vamos a ir resolviendo algunas preguntas justamente en relación a cada uno de los temas, ¿ya? Por ejemplo, la primera, ¿no? Potenciales de la célula cardíaca se van a caracterizar por el potencial de acción va a depender del potasio intracelular,
¿no? Al alcanzarse el potencial umbral se abren los canales lentos de calcio. Se transmite de una célula a otra a través de uniones gap. La fase de repolarización establece un potencial de menos 90 milivoltios y en las células marcapaso la despolarización espontánea está influida por el sistema nervioso autónomo, ¿no? Bueno, el potencial de acción va a depender del potasio intracelular. Como vimos, el potasio juega un rol importante en lo que es el fenómeno de repolarización del potencial de acción. Al alcanzarse el potencial umbral se van a abrir los canales lentos de calcio. En sí, los canales lentos de calcio se van a abrir a partir de la fase 2. Ya cuando se alcance el potencial umbral, todavía los canales rápidos de sodio son los que se mantienen abiertos. Ya cuando estamos a partir de la fase 2, recién comienzan a abrirse los canales lentos de calcio. Es un fenómeno ya después, no es algo que se va a dar de manera inmediata. Se transmiten de una célula a otra a través de uniones gap. En sí, las células cardíacas, para poder favorecer que la despolarización se transmita de una manera más eficaz, más rápida de una célula a otra, tiene unas uniones intercelulares que se llaman las uniones gap. Y esto favorece que el potencial de acción se transmita de una manera más rápida. La fase de repolarización establece un potencial de menos 90 milivoltios. Como vimos, durante la fase de repolarización en la fase 3, no necesariamente va a llegar a un potencial de reposo de menos 90, sino hay un estado de hiperpolarización donde recién se va a dar lo que es menos 90 milivoltios en la fase 4, ¿no? Y en las células marcapasos la despolarización espontánea está influida por el sistema nervioso autónomo. En sí, lo que es dentro de lo que son las células del sistema de conducción, vimos que era diferente, no existe lo que es la meseta, no existe lo que es la fase 2, es bastante influida por este sistema de conducción, principalmente por el sistema nervioso simpático, que va a jugar un rol importante para favorecer o no el fenómeno de despolarización. Entonces aquí la respuesta sería la B, ¿no? Al alcanzarse el potencial umbral se abren los canales lentos de sodio, eso no sería lo adecuado, ¿no? Bueno, aquí tenemos otro esquema ya más didáctico donde vamos a ver la variación de apertura y cierre de los canales durante las diferentes fases. Por ejemplo, en la despolarización lo que va a primar o lo que va a ser más importante va a ser la apertura de los canales de sodio rápidos. Estos canales de sodio son regulados por voltaje, ¿no? Y van a permitir una entrada del sodio hacia el intracelular. Ya en lo que es la repolarización va a haber una apertura de los canales de potasio para favorecer la salida de este ion, ¿no? Y finalmente, para lo que es la fase 4, van a jugar un rol importante la bomba de sodio, potasio, ATPasa. ¿Ya? Bueno, en relación a ello, los canales iónicos que van a ser responsables de la fase 2, como vimos, la fase 2 corresponde a la meseta. Entonces, de todos los iones que vimos, el que jugaba un rol importante en la fase 2 van a ser los canales de calcio. No, canales de potasio no. Canales rápidos de sodio vimos que van a estar en lo que es la fase 0 y la fase 1. Canales de cloro no van a jugar ningún rol en ese tipo de músculo. Canales rápidos de sodio-calcio no existen, ¿no? Son canales lentos de calcio-sodio. Entonces aquí la respuesta sería la C, ¿no? Canales lentos de calcio. Aquí otro esquema donde vamos a ver ya, ese es el potencial de acción de la célula cardíaca, de las células marcapaso, y vamos a ver aquí que hay dos periodos, ¿no? El periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo. El periodo refractario absoluto corresponde a lo que es al estado de despolarización donde ningún estímulo por encima del umbral va a generar algún tipo de descarga y nuevamente pueda generarse un nuevo potencial de acción. Mientras que en el periodo refractario relativo es un periodo donde, como va a ver, hay una entrada o hay una apertura de los canales de potasio, hay una variación importante o caída de lo que es del potencial de acción para llegar al potencial de reposo. Se dice que un estímulo por encima del umbral puede llegar a generar descarga y nuevamente podría generarse un nuevo potencial de acción. Es en esta fase donde se puede llegar a dar las mayores de algún tipo de arritmia o extrasístoles principalmente, y es uno de los mecanismos importantes en lo que son las formaciones de arritmias. Ahora, hay otra cosa importante que tienen que relacionar, ¿no? Por ejemplo, los potenciales de acción en relación a lo que son las ondas del electrocardiograma. Se dice las fases 0 y la fase 1, ¿no? Como es la apertura o el inicio de la despolarización,
van a corresponder al complejo QRS, ¿no? Que correspondería a lo que es la despolarización ventricular. ¿Ya? La fase 2 va a corresponder al espacio ST. Aquí, por ejemplo, vemos la sobreposición de cada uno de ellos, ¿no? Vemos la despolarización en la fase 0 y fase 1 corresponden al QRS, mientras que la meseta va a corresponder principalmente al segmento ST, ¿no? Entonces, en sí, la despolarización correspondería al QRS más parte del espacio ST. Y finalmente, la fase de repolarización, la fase 3 y 4 correspondería a la onda T. Durante la fase 0 de la despolarización, ¿qué es lo que se va a llegar a producir, ¿no? Se va a producir una entrada rápida de calcio dentro de la célula. Como vimos, principalmente lo que va a entrar de manera rápida es el sodio. El sodio entra en la célula a través de los canales rápidos, ¿no? El potasio sale al exterior de la célula por medio de la bomba de sodio TPasa. Esto es la fase 4. El potasio entra en la célula, se produce una lenta salida del calcio a través de los canales rápidos. Aquí, bueno, la respuesta ya por ser la fase 0 de la despolarización nos habla de una entrada rápida de sodio para lo que es pasar o vencer el potencial umbral y de esta manera comience lo que es la fase 1 y la fase 2. Aquí la respuesta sería la B. Como pueden ver es recordar principalmente lo que son cada una de las fases y ver principalmente qué ion llega a intervenir en cada una de ellas. Y bueno, en relación a lo que son los periodos refractarios, ¿no? El periodo refractario absoluto, que va a corresponder principalmente a las fases 0, 1 y 2 o en sí a la despolarización de la célula, ¿no? Nos dicen cuál sería la falsa. Se corresponde con las fases 0, 1 y 2. La fibra miocárdica no responde a ningún tipo de estímulo. Se corresponde con el complejo QRS del electrocardiograma. Corresponde con el complejo QRS más el segmento ST y afecta tanto al tejido miocárdico ordinario como al especializado en la conducción, ¿no? Como vimos, ese tipo de periodo no solamente es exclusivo del tejido miocárdico, sino se van a dar en ambos, no tanto en el de conducción como el miocárdico, inclusive como les explicábamos, es parte de lo que es el mecanismo de formación de algunos tipos de arritmias, principalmente en lo que es el periodo refractario relativo. ¿Ya? El periodo refractario absoluto corresponde a la fase 0, 1 y 2, ¿no? Que corresponde a la despolarización. En ese periodo ningún tipo de estímulo, por más que sea por encima del umbral, por más que sea un estímulo muy intenso, no va a llevar a generar ningún tipo de estímulo en lo que es en la fibra miocárdica. Entonces la respuesta estaría entre alguna de estas dos, ¿no? Como dijimos, la fase 0 y 1 es el QRS y la fase 2 es el ST. Entonces la respuesta, lo correcto sería la D. Lo que es falso sería la C, ¿no? Corresponde al complejo QRS del electrocardiograma. Ya, entonces aquí la respuesta sería la C. Creo que ha habido un pequeño error en la respuesta, salió así. Es la C más bien, ¿ya? Mucho cuidado con ello, aquí ha habido un error. El periodo refractario relativo de la célula del sistema especializado cardíaco es aquel durante el cual, ¿no? Ya hablamos del periodo refractario absoluto y vimos que es donde no hay ningún estímulo, va a llegar a generar alguna respuesta en la fibra miocárdica, mientras que en este periodo es todo lo contrario, ¿no? Cuando es un estímulo por encima del umbral puede llegar a generar algún tipo de descarga. La célula no puede responder a cualquier estímulo, la célula responde tardíamente, la célula es más sensible, la célula solo responde a estímulos superiores a lo normal, la célula solo responde a estímulos inferiores, ¿no? Como dijimos, tienen que ser estímulos intensos por encima del umbral o que sean superiores y ello va a llegar a generar un nuevo inicio de un potencial de acción. Entonces aquí la respuesta sería la D, ¿no? Solamente un estímulo mayor va a llegar a generar una nueva descarga y la formación de un nuevo potencial de acción. Bueno, ya vimos lo que es el potencial de acción, principalmente recuerden las variaciones que va a haber en cada uno de los electrolitos durante las diferentes fases del potencial de acción, recordar las fases y cada una qué es lo que llega a producirse. Bueno, la siguiente parte ya es el sistema de conducción cardíaco, es importante recordar lo que es cómo inicia la conducción a partir del nódulo sinusal hasta lo que son las fibras de Purkinje. Por ejemplo, aquí tenemos un esquema donde tenemos el nódulo sinusal,
¿no? Que es el inicio, por ello es el marcapasos del corazón, donde a partir de este nódulo se van a comenzar las descargas. Posterior a ello vienen las vías internodales, ¿no? Que inicialmente también van a llegar a descargar en los aurículas y se va a producir la despolarización y contracción auricular, ¿no? Y a través del sistema de conducción va a llegar a lo que es el nódulo auriculoventricular y posterior va a pasar a las de His, que es un periodo donde va a haber un retraso en el estímulo, favoreciendo de esta manera que haya un adecuado llenado ventricular, ¿no? Y posterior a ello pasa a lo que son las fibras rama izquierda, rama derecha, fibras de Purkinje y finalmente a lo que es al músculo ventricular, ¿no? Para posterior a ello inicie la contracción. Entonces recordar lo que es el sistema de conducción con cada una de sus partes, ¿no? Haz de His, nódulo auriculoventricular, nódulo sinusal y las ramas, ¿no? Y finalmente rama derecha, rama izquierda y las fibras de Purkinje. ¿Cuál no es una característica del corazón? Por ejemplo, en relación a ello, hay algunas características que son importantes y quisiera que tengan en cuenta. Por ejemplo, el miocardio actúa como un sinsitio. Sinsitio significa que actúa como un todo, o sea, en sí las células, como tienen las uniones gap, vimos que favorecen o permiten que de esa manera el estímulo pueda pasar de una manera rápida y efectiva. Entonces, eso favorece que el músculo cardíaco actúe como un todo, o sea, una sola bomba y favorezca un adecuado llenado y una adecuada contracción ventricular. Conduce impulsos de una célula muscular a la siguiente. Vimos que es lo adecuado a través de este tipo de uniones intercelulares. La contracción miocárdica es independiente del calcio sérico, ¿ya? Mucho ojo aquí, esta es una gran diferencia, inclusive es una diferencia importante entre lo que son los tipos de músculos. Tenemos, por ejemplo, el músculo estriado cardíaco y el músculo estriado esquelético. Por ejemplo, el músculo estriado esquelético tiene una gran reserva de calcio intracelular y por ello cuando hay una variación dentro de lo que es el calcio sérico no llega a afectarse salvo que haya una alteración severa, mientras que el músculo estriado cardíaco no llega a tener una suficiente reserva de calcio intracelular, por lo que a los cambios mínimos que puedan llegar a producirse en el calcio sérico puede llegar a generar algún tipo de alteración en lo que es su respuesta, principalmente en la contractibilidad miocárdica. Entonces esto no es lo adecuado, no es independiente, es al contrario, es bastante dependiente. Lo que sí es independiente sería el músculo estriado esquelético. Sus ventrículos son inexcitables durante la mayor parte del periodo de contracción. Como vimos, la contracción ventricular correspondería inicialmente a lo que es la despolarización, donde vimos que corresponde al periodo refractario absoluto. La contracción miocárdica es dependiente del potasio sérico, es el otro ion importante que tenemos que tener en cuenta, es no solamente el calcio, cualquier variación en lo que es el potasio, ¿no? Tanto la hipercalemia, la hipocalemia, rápidamente puede llegar a generar alteraciones en la contractibilidad o principalmente en lo que es en el sistema de conducción, ¿no? Y puede generar fácilmente desde lo que son extrasístoles, ¿no? Taquicardia ventricular, hasta puede llegar a una fibrilación ventricular, ¿ya? Entonces cualquier variación en los niveles de potasio rápidamente puede generar algún tipo de alteración. Entonces aquí la respuesta sería la C, ¿no? La contracción cardíaca no es independiente, al contrario es bastante dependiente del calcio sérico. Bueno, la activación cardíaca se caracteriza por, ¿no? En relación a esto, lo que es el sistema de conducción, la despolarización comienza en la aurícula derecha, ¿no? Y dijimos que inicialmente la despolarización va a comenzar en el nódulo auriculosinusal que está en la aurícula derecha. La activación ventricular comienza en la parte izquierda del tabique, eso también es adecuado. A su paso por el nódulo auriculoventricular, el estímulo sufre un retardo. En sí el haz de His es la zona donde va a generarse un retardo en el estímulo, ya que eso, como les dijimos, favorece un adecuado llenado ventricular. La despolarización ventricular va de epicardio a endocardio, es al revés, ya como la despolarización va a comenzar en el endocardio y de ahí va a terminar en el epicardio. Es la disposición que va a llegar a tener por la forma en lo que están entrelazadas las fibras a nivel de lo que es el músculo ventricular, y eso genera y mientras que es al revés lo que es la repolarización ventricular, ¿no? Que va de
epicardio hacia endocardio, ¿no? Que es a la inversa. Entonces esta sería la incorrecta. Y bueno, la última porción de los ventrículos que se despolarizan es la base del ventrículo izquierdo. Eso es adecuado, es la última o la porción final que va a llegar a despolarizarse. Entonces, como pueden ver en esta pregunta nos hablan bastante de cómo es el sistema de conducción, cómo cada parte del corazón puede llegar a despolarizarse. No recordar esta parte principalmente, eso de epicardio, endocardio, es bastante, digamos, a veces preguntado, ¿no? Y uno puede, digamos, fácilmente equivocarse. Entonces, la respuesta sería la D. El nódulo sinusal es el marcapasos fisiológico del corazón. Ahora, ¿por qué el nódulo sinusal es el marcapaso, no? Si tenemos también que son células en sí, todo el sistema de conducción son células autoexcitables y por ello tienen fácilmente variaciones en su potencial de acción y rápidamente si llegan a vencer el potencial de umbral es que puede generarse una nueva despolarización y posteriormente una repolarización. Eso va a depender bastante de lo que es la descarga. Ya vamos a ver más adelante a través de un gráfico, como van a ver, cada parte del sistema de conducción tiene una frecuencia de una velocidad de descarga diferente, mientras que la primera en descargar o la primera en despolarizarse va a ser siempre el nódulo sinusal. Y es por ello que como descarga antes que las otras porciones del sistema de conducción, favorece o permite que el estímulo comience a ese nivel, ¿no? Ahora, de lo que es el sistema nervioso autónomo, tanto el simpático como el parasimpático, el simpático es el que va a tener mayor influencia en lo que es el sistema de conducción. Por eso aquí en la primera premisa, por ejemplo, nos dice ser más sensible a las catecolaminas, es una característica propia del sistema de conducción. Ser más insensible a los agentes colinérgicos, ¿no? En relación a la primera premisa, ¿no? Es más sensible generalmente a lo que son los niveles de catecolaminas. Ser la única estructura cardíaca autoexcitable, en sí todo el sistema de conducción tiene esa propiedad o esa característica de son células autoexcitables, tienen una fase de despolarización espontánea, ¿no? Por ser autoexcitables, más rápida que la de otras estructuras, y tienen una pendiente de prepotencial menor que el nódulo, tener una pendiente de prepotencial menor que el nódulo auriculoventricular, ¿no? Entonces aquí, tener una fase de despolarización espontánea más rápida que la de otras estructuras. Como pueden ver aquí, todas son características propias del nódulo sinusal, pero la pregunta está en relación a por qué es el marcapasos fisiológico, o sea, qué lo hace diferente de las otras porciones del sistema de conducción, ¿no? Si en sí todo el sistema de conducción va a ser más sensible a catecolaminas y más insensible a los colinérgicos, ¿no? En sí todo el sistema es autoexcitable y bueno, el nódulo sinusal va a tener una pendiente de prepotencial mayor, principalmente no menor, que el nódulo auriculoventricular. Entonces, aquí tenemos la respuesta. Tiene una fase de despolarización espontánea, ¿ya? Más rápida, como les decía, tiene una velocidad de descarga más, podría decir, más rápida que las de las otras estructuras. Entonces, aquí la respuesta sería la D. Aquí pueden ver ello. Todos estos son los potenciales de acción de cada porción de lo que es desde el nódulo sinusal hasta lo que son las fibras de Purkinje. Y esta es la velocidad de conducción, ¿no? La velocidad de descarga inicialmente va a ser mayor en el nódulo sinusal a una frecuencia de descarga inclusive de 70-75 veces por minuto, mientras que la velocidad de descarga en el nódulo auriculoventricular ya es menor, es de 30-45 veces por minuto, y ya debajo del nódulo auriculoventricular, lo que son las ramas izquierda, derecha, fibra de Purkinje, ya la velocidad de descarga es mucho menor, inclusive de 15-30 veces por minuto. Entonces con ello significa que siempre por ello el nódulo sinusal va a comenzar por la mayor velocidad de descarga que tiene el estímulo, ¿no? Por sobre lo que es el nódulo auriculoventricular y lo que son las fibras o rama izquierda, rama derecha y fibras de Purkinje. ¿Ya? Eso es muchas veces lo que explica a veces en lo que son los bloqueos auriculoventriculares, donde ya aparecen lo que son los ritmos idioventriculares, no ritmo de la unión, donde ya hay un bloqueo, no hay un adecuado paso del estímulo desde lo que son el nódulo sinusal hacia lo que es el nódulo auriculoventricular, y esto generaría que el nuevo marcapasos o podría decirse la nueva contracción o la de nueva descarga comenzaría a otro nivel, ¿no? Que en este caso sería el nódulo auriculoventricular, ¿no? Si hubiera un bloqueo a este nivel,
descargarían de manera automática o de manera independiente las aurículas y de manera independiente los ventrículos, ¿no? Es el típico ejemplo de un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. La parte conductora más lenta del corazón es, ¿no? Como les dije, todo el sistema de conducción es autoexcitable, tiene una velocidad de descarga rápida, pero hay una zona en particular que va a tener una velocidad o va a ser una zona que va a conducir de manera lenta el estímulo, ¿no? No es tanto las aurículas, no son los ventrículos, menos las fibras, tampoco es el fascículo derecho, es el tejido de unión auriculoventricular del nódulo auriculoventricular. Este tipo de tejido, si hablamos de manera histológica, tiene más fibras, es más rico en fibras de colágeno, ¿no? Menos fibras de célula, y esto va a hacer que enlentezca el estímulo, ¿no? Y ya vimos que el objetivo principalmente es que mientras ese periodo hay un retraso del estímulo, favorece que haya un adecuado llenado ventricular, ¿no? Entonces ese es el motivo por el cual esta es la parte más más lenta del sistema de conducción. Entonces la respuesta aquí sería la E. La última parte de los ventrículos en ser activada luego de la activación auricular, bueno, siempre esta es una pregunta que a veces se repite, es un poco engañosa, ¿no? A veces es bueno recordar o memorizar ello. Vimos que es la base del ventrículo izquierdo, ¿no? El base del ventrículo derecho no es el endocardio. Ojo con esta pregunta, ¿no? Vimos lo que es tanto lo que es epicardio endocardio, cómo se despolariza y cómo se repolariza cada uno de ellos. Entonces aquí la respuesta sería la B, ¿no? La última parte siempre va a ser la base del ventrículo izquierdo, ¿ya? Y es una pregunta que a veces se repite, entonces simplemente hay que recordar ello. Como pueden ver, son preguntas sencillas de lo que es el sistema de conducción. Solamente hay que recordar algunas cosas básicas. Ahora, la contractibilidad miocárdica está mejor correlacionada con la concentración intracelular de... Aquí nos habla de contractibilidad, ¿no? Cuando hablan de contractibilidad, principalmente el ion más importante siempre va a ser el calcio, ¿no? Ya que cualquier variación en este ion, como es una célula miocárdica, va a generar bastantes repercusiones. Entonces no es sodio, potasio, no es cloro, no es magnesio. Pues la respuesta sería la C. Es el ion más importante en relación a la contractibilidad miocárdica. Bueno, ya vimos lo que es potencial de acción, despolarización, repolarización. Vimos también lo que es el sistema de conducción. Hasta ahí, bueno, son preguntas bastante, digamos, sencillas las que pueden llegar a preguntar. No hay, digamos, algún tipo de complejidad. Vamos a pasar a una parte que es un poquito a veces compleja o tediosa, lo que es la contracción y lo que es el ciclo cardíaco, ¿ya? Primero vamos a hablar un poco de la parte molecular, lo que es el sistema de control, lo que es la actina y la miosina, de manera rápida, ya que en sí este sería otro tópico que podría tocarse más adelante, ya que es un tema ya algo donde ya hay que ver las diferentes fases en lo que es la contracción cardíaca. Tenemos aquí la sarcómera, ¿ya? Que corresponde a lo que son tanto los filamentos, un filamento grueso de miosina, ¿no? Aquí tenemos la actina, los discos Z, ¿ya? La sarcómera va a corresponder entonces a una banda A más una porción de las bandas cis, va a estar conformada por un filamento de miosina y dos filamentos finos de actina, ¿no? Y va de un disco Z a otro disco Z. Son generalmente la descripción que tiene la sarcómera, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos los dos estados, ¿no? Cuando el sarcómero se encuentra estirado o relajado, podría decirse, o en un estado donde... Y este es el sarcómero contraído, ¿no? Donde va a haber una atracción, una unión entre lo que son la actina y la miosina, ¿no? Y eso genera que el sarcómero desde lo que se encuentra en esta forma va a pasar a ella, ¿no? Se unen totalmente, ¿no? Aquí totalmente unido, y lo que va a suceder generalmente va a ser que las cabezas de miosina tienen una actividad ATP básica, entonces eso hace que se puedan unir a los filamentos de actina. En sí es un mecanismo donde interviene tanto lo que es las cabezas de miosina y los sitios de unión de la actina, donde ahí tiene una función, podría decirse, lo que es la troponina, con sus diferentes porciones, la troponina I, troponina C y troponina
¿em? Y vamos a ver que ahí interviene principalmente no solamente lo que es la troponina, sino también el calcio, ¿no? Eso favorece que puedan presentarse tanto el sitio de unión de la cabeza de miosina con lo que es el sitio de acción de la actina y pueda generarse la atracción o la unión, con lo cual se va a generar que el sarcómero pueda contraerse.